Bueno chicos, vamos a trabajar esta oportunidad. Seguimos trabajando con vectores. Recordamos que el vector es un elemento geométrico que tiene inicio y extremo, su punto de inicio, punto de origen, punto de extremo, tiene un sentido, tiene una dirección y tiene un módulo. El módulo es la distancia que mide ese vector. El vector se puede adicionar a partir de sus componentes y dadas sus componentes, adiciono lo que tiene que ver con X con X y Y con Y. Esta es la forma general. Tengo mi componente A y tengo mi componente AB y mi componente AC. Para sumar mi componente AB y mi componente AC, tengo que expresarlo como XY, como están al principio, y luego hacer la suma de X1 con X2 y Y1 con Y2. Eso se procede de esta manera y esta es la forma analítica. Ya esto lo vimos y lo hemos repasado varias veces. Luego tenemos la forma del paralelogramo. Trazo mis dos puntos desde el origen y luego que yo trazo mis dos puntos, tengo que sacar unas líneas que son paralelas a ellos, con el mismo sentido, dirección y con la misma magnitud. Lo único es que ya va a salir del extremo del otro vector y este paralelo del extremo de este vector para unirse. La unión de ellos, que es el vector que sale desde el centro de la circunferencia hasta llegar a ese punto nuevo, lo llamamos vector suma, que es ese. Debe coincidir la forma analítica con la forma gráfica. Ahora muy bien, estamos con la sustracción de vectores. Básicamente tienes que hacer lo mismo. De hecho, aplica la misma estructura algebraica. Pero aquí debes tener cuidado con la resta, con el signo menos. Recuerda que el signo menos hace que te cambien los signos de un número. Para realizar la sustracción de dos vectores se iguala a la suma del primer vector más el opuesto del segundo vector. ¿Qué quiere decir esto? Que el vector AB menos el vector CD es igual a el vector AB más menos el vector CD. Esto es una nomenclatura algebraica, que si bien podemos hacerlo directo y decir que AB menos CD, tomando en cuenta que este menos va a cambiar los signos que tengas en el componente CD. Dice, si las componentes de los vectores AB son 1 y menos 6, es este primer vector, y del vector CD, que es 2 y 2, ambos son positivos, se sustituye en la fórmula, se sustituye de esta manera. ¿Para qué? Para que al momento de tú decir tu primer componente más el opuesto, es decir, el vector ahora negativo, va a ser como, bueno, multiplicas esto por cada uno de los signos que están dentro del paréntesis. Menos por más te queda menos y menos por más te queda menos. Para al final aplicar lo que es la definición de la suma. Este se va con este y este se va con este. X con X y Y con Y. 1 más menos 2 es lo mismo que yo diga 1 menos 2. Menos 6 más menos 2, menos 6 menos 2. 1 menos 2, signos diferentes. Se resta y te queda el signo del mayor, en este caso es menos 1. Y menos 6 menos 2, signos iguales se suman y en este caso te queda el mismo signo que es negativo. Entonces te queda menos 8. Entonces la diferencia o la sustracción de mi primer vector menos el segundo vector es este par ordenado menos 1 menos 8. Tomando en cuenta, mis amores, que tú lo puedes hacer también directo o lo puedes ver directo, que tú puedes hacer lo siguiente. Tienes 1, coma, o punto y coma, menos 6, menos 2, punto y coma, 2. Porque él es el primario, es decir, son estos dos. Tú lo puedes hacer directo. Te dan los dos puntos y los resta de esta manera. ¿Cuál va a ser la diferencia? Esta. Es decir, todo este proceso, usted lo simplifica porque puedes decir lo siguiente. La diferencia o la sustracción del vector AB menos el vector CD es igual a 1, él no cambia, menos,
Fíjate el menos que tengo aquí. 2, que es esta X. Recuerden que siempre es este con este y este con este. Aquí en la diferencia lo que debes estar pendiente del negativo que está antes de tu segundo componente. Entonces te queda 1 menos 2, 1 menos 2, y te queda menos 6, menos de aquí, 2 de acá. Y te da el mismo resultado. Lo puedes hacer viendo, guiándote por lo que te dice la guía de manera algebraica, es un paso más, o lo haces de forma directa, como te lo estoy explicando ahorita, y es que tomas tus números que te dan al principio, tus componentes que te dan, y el primero no cambia los signos, el que cambia de signo es el segundo vector. Entonces, este menos este. Entonces, al momento de tú pasarlo a la suma, tienes que este signo afecta a los signos de los pares, del par ordenado que está de este lado. Fíjate, así como aquí. 1 menos 2 y 1 menos 2. Menos 6 menos 2. Resuelve y es lo que te da ese ejercicio. Luego, también recuerden que nosotros podemos resolverlo de forma gráfica, y para resolverlo de forma gráfica usamos también el método del paralelogramo. Sin embargo, fíjense, aquí trazo mis dos componentes. El primero que es 2, 2 y el segundo que es 1 menos 1. Los originales, es decir, los del principio, estos. Estos dos componentes que te está dando el ejercicio. Este componente y este componente. Originalito esos dos. Usted los traza. Sin embargo, como estamos hablando de resta, la diferencia es que tú vas a trabajar con el opuesto de este número. Es decir, el que se convierte en un número negativo o el que está restando, usted va a multiplicar su signo y va a hacer un vector con su sentido contrario. Es decir, si este iba hacia la derecha, este va a ir hacia la izquierda y todo va a ser a partir del origen. Usted ya no va a trazar el paralelogramo con este punto, sino que lo vas a trazar con este punto porque es una diferencia de vectores. Deben tener cuidado con eso, porque en la suma simplemente usted trazaba los dos componentes y trazaba las paralelas y listo, y ya le salía el ejercicio. Pero en este ejercicio no es así. En este ejercicio, antes de trazar las paralelas del paralelogramo, tienes que hacer o trazar tu vector opuesto, que es el segundo vector, que en este caso es 2, 2. Fíjense, con este. Y con ese es que vamos a trabajar. Trazo luego mis líneas paralelas, que es este el que me están dando aquí. Esta es paralela a este eje y esta es paralela a este eje. Y luego trazo una línea que va desde el centro, que es mi vector diferencia. Fíjense que es el mismo punto que me dio en la parte analítica. Menos 1, menos 8. Si yo hubiese trazado mi paralelogramo con el vector principal, con el vector primario que me da el ejercicio, no me da los resultados, ya que como se está trabajando con una diferencia, usted debe trazar el vector opuesto a ese vector que te dieron en el ejercicio, porque estás trabajando con diferencia. O sea, ya la resta, ese signo allí afecta directamente al segundo vector. Entonces debes estar pendiente con eso allí cuando trabajes con vectores. Luego tenemos lo que es el producto de un escalar por un vector, y esto es algo sumamente elemental. ¿Qué quiere decir? Un escalar es un número cualquiera. Un escalar es lo que nosotros matemáticamente llamamos a un número, y tiene que ser número, no es letra, sino un número cualquiera, que se representa mayormente con la letra K. Entonces, aquí te dice, bueno, vamos a multiplicar este vector AB por 3. ¿Cómo tú multiplicas el vector AB por 3? Te dan un vector, te dan las componentes y multiplicas ese 3 por las componentes que están dentro del paréntesis. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, dice, sea la componente del vector BC, esta es la componente del vector, determine el producto del vector 4 por BC. ¿Qué tienes que hacer? Multiplicar ese 4 que está fuera del vector por cada uno de los componentes de tu vector. 4 por un cuarto y 4 por 7 quintos.
4 por un cuarto es 1, porque 4 por 1 4 y 4 entre 4 te da 1. 7 por 4, 28 y te queda como 28 quintos. Y este es el resultado de multiplicar un escalar por un vector. En la multiplicación no vamos a hacer nosotros gráficas, solo lo van a hacer en la sustracción. Luego tengo otro ejercicio, sea la componente igual. Determine el producto del vector menos 2 quintos por ese vector. Multiplico menos 2 quintos por menos 5, que es la primera componente de mi vector, y menos 2 quintos por un cuarto. Multiplico menos 2 por menos 5, entre 5, eso me da 2 positivo. Y 2 por 1, 2, y 5 por 4, 20. Este se puede simplificar, y al simplificarse me queda un décimo. Entonces aquí menos multiplico por más, y es lo que me da aquí este resultado negativo. Luego tenemos, fíjense este ejercicio. Este ejercicio es un poquito más complejo. Me dice, se tiene un vector mn, se saben las componentes de ese vector. Determina el valor del escalar sabiendo que c por 3,5 es igual a 12, y. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vamos a determinar, vamos a hacer es como un ejercicio combinado. Este C, que representa el escalar, lo vas a multiplicar por ambos números en tu componente, así como te lo muestra aquí. Multiplica C por 3 y C por 5. Y lo igualas a 12, punto y coma, el vector Y. Eso se iguala y te queda C por 3 y C por 5 es igual a 12, y. Entonces yo lo que voy a hacer es igualar. Fíjense, estas flechitas que me dicen aquí es que C por 3 lo igualo a 12 porque ellos todos representan al valor X y C por 5 lo igualo a Y o al vector Y. Entonces, ¿qué hago? C por 3, despejo esta C que está multiplicando, pasa dividiendo y mi primer ejercicio me da que eso es igual a 4. C es igual a 4. Como C es igual a 4, ahora igualo C por 5 igual al vector Y. C por 5, como ya yo sé que C vale 4, multiplico 4 por 5 y me da el valor de Y. Así usted va a resolver ese ejercicio. ¿Por qué? Porque en la guía que yo les envié va a haber un ejercicio como ese. Entonces te van a pedir igual las componentes. Entonces las componentes se forman a partir de ese resultado que les di. Fíjense, aquí está el ejercicio. Se tiene el vector ML, determina el valor del escalar sabiendo que lo que hice fue cambiar las letras, pero el procedimiento es el mismo. Cualquier cosa estamos a la orden, esta es la guía. Ahora usted va a resolver los ejercicios que van a partir de acá. Desde la F, cada uno le hace su gráfica hasta la tercera parte. De aquí hasta aquí. Estos son súper fáciles, lo único que tienes que multiplicar de forma lineal y aquí resolverlo como se los expliqué o como se los dejé por aquí arriba. Este ejercicio, el 3, se resuelve como estos dos, como este o como el de arriba. Entonces por allí seguía, igual mañana vamos a seguir trabajando este tema y la semana que viene también para finalizar ya con nuestro año escolar y con este tercer momento o tercer lapso que estamos tomando en cuenta. Fíjense, es importante que lean las notas que les he dejado. Al terminar debes enviar las imágenes de tus ejercicios por la plataforma de SAE. Recuerda que ya se realizaron los ejercicios de adición. Ahora corresponde realizar los ejercicios de sustracción de vectores y los de multiplicación. Y nota, parte de la evaluación de este tema será un cuestionario. ¿Qué quiere decir esto? Que es el mismo cuestionario que ya ustedes hicieron la vez pasada. O sea, es la misma dinámica. El cuestionario de este tema va a ser otro, pero es lo mismo que lo que quiero tratar de decirle. Que en estos temas, en todos los últimos temas que les mandé, usted debe entregarme tanto la guía por SAE como el cuestionario por acá, por Google. Entonces,
debes estar pendiente con eso y debes tomar en cuenta estas consideraciones. Cualquier cosita sabes que me puedes preguntar por SAE y estamos en contacto cualquier cosa que necesites.